Todos los jueves, de 19 a 20 horas. Soñemos juntos. La hora de Portal de Prensa, con la conducción de Matías Gordillo y Fernando Jiménez. Bienvenidos a otro jueves de Soñemos Juntos. En un jueves muy especial, hoy estamos acá con mi gran amigo también, Fernando Jiménez. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento, sobre todo por la presencia que vamos a tener acá, no en el estudio, pero sí evidentemente el carisma de esta invitada del día de hoy, que es como hablar con dos personas diferentes, ¿no? Sí, totalmente. Una que fue la revolucionaria luchadora de izquierda, que exploró la pobreza también, por supuesto, que luchó, insisto, con la izquierda y hoy y además pro aborto. Sin embargo, después de una conversión, nos encontramos con una Amparo Pilar Medina, ecuatoriana ella, hoy católica, Provida, presidenta, digamos, de la Red Provida de Ecuador. Está ella al aire ahora, ¿no? Creo que sí, que la tenemos al aire. Es un lujo para nosotros poder contar con tu presencia. Amparo, ¿nos escuchás bien? Perfecto, les escucho muy bien. La verdad es que la alegría es para mí. Les mando un saludo absolutamente a todos por allá y gracias por invitarme a ser parte de su programa. Qué lindo, Amparo, ¿sabés que...? Amparo, pues es que es un bastoncito, ¿no? Fue el bastoncito de su abuelo. Sí. Así es. Qué bien, qué lindo. Así es, soy la única nieta mujer en medio de 16 varones. Tengo 3 primas más mayores, pero para que tengan una idea, mi prima tiene la edad de mi papá, más o menos, son más de la edad de mi papá. Entonces, las últimas generaciones, soy la única nieta mujer. Fue pedida a mi abuelo le pide a la Virgen María que le ayude, que le interceda para que pueda tener una nieta mujer, porque igual tenía solo una hija mujer, sí, y el resto todos son varones de los 6 que tiene. Y ahora quería una nieta mujer y efectivamente luego de que le pide a la Virgen María, mi madre queda embarazada, le cuenta a mi abuelo y mi abuelo le dice si es que es mujer, desde ahora le pertenece a la Virgen María. Qué bárbaro, y él nació el 21 de junio es San Luis. Mi abuelo nunca se festejaba los cumpleaños, siempre se festejaba solamente el santo, y sí, nací justo el 21 de junio, día de San Luis, y mi abuelo muy humildemente y muy inocentemente decía, con la fe que le caracterizaba a él, este es un regalo que me ha complacido la Virgen, y bueno, me amó desde ese mismo momento, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque es gracias a mi abuelo y a las oraciones de mi abuelo que hoy estoy aquí, claro, y que puedo dar fe del amor de Dios a través del amor de los abuelos. Claro, pero no fue así toda la vida. La adolescencia nos fue distanciando justamente de ese carisma católico con el que seguramente usted en sus primeros años ha convivido a partir de su abuelo. Se muestra después una adolescencia ya un poco más atea o definitivamente rebelde, digamos, ¿no? Si bien el amor al abuelo se conservaba, pero ya habían ideologías diferentes en su vida y esto la llevó, digamos, a tener, digamos, una suerte de ser la hija pródiga, de alguna manera. O a ver si nos puedes contar un poquitito, sí, tu historia, Amparo, que hay mucha gente que te conoce acá en Tucumán, pero sí, a ver si nos contás un poco tu historia. Claro, porque es muy interesante la vida de Amparo Pilar, que me gusta decirle así, porque realmente hoy por hoy nuestra juventud tal vez incluso en muchos casos no tuvo la oportunidad de amparo. Claro. Y de pronto conoce en estos momentos cierta orfandad espiritual, orfandad incluso de padres. Puedo decir, a esto sí, a esto no. Pero lo importante es, como en el caso de Pilar, tener esa opción, ¿no? Y por eso digo que me parece como una suerte de hija pródiga. ¿Nos podrías contar algo de eso, Amparo? Así es, sabes que yo tuve una niñez muy cercana a mi abuelo, por eso me decían el bastoncito del abuelo, porque yo iba de arriba para abajo con el abuelo a todo lado, la mimada de todo el mundo, y bueno, la que le tocaba aprender a jugar todos los juegos de varones, porque si no quedaba sola y excluida de todo. Claro. Eso hizo que yo estudiaba en una escuela y colegio solo de mujeres. Sí. Y yo, esto de tejer, miren, en los colegios de religiosas en mi época, yo ya paso de los T5,
Lo que se acostumbraba era que a nosotros nos enseñaban a caminar recto, cómo sentarnos, cómo poner la mesa, a tejer, a bordar, y la verdad es que yo tengo 2 manos izquierdas. La tejida a mí no me va, a pesar de que mi madre es una artista en el tejido, pero yo no. Entonces, en primer curso, yo más o menos a los 12, 13 años, empecé a la clase de tejido. A mí no me gustaba, entonces mi mamá me tejía y yo llevaba a la escuela y me hacía como la que tejía. Una religiosa se había dado cuenta de esto y ese momento lo que hizo fue quitarme el tejido, desatar lo que había estado ya avanzado, y me dijo que si no salgo de ahí con todo lo que, avanzando todo lo que me había quitado, no iba a salir de clase. Entonces, bueno, y me puse a llorar, y claro, era mimada también, entonces me puse a llorar y no hice nada, y me mandó castigada debajo de las gradas del colegio. Y entonces ya te puedes imaginar a mí un escándalo terrorífico. Entonces la religiosa abre la puerta y me da una cachetada, y bueno, yo, imagínate, jugaba con varones, estaba más metida en el mundo de los varones, entonces le pegué un empujón a la pobre religiosa y le dije horrores y barbaridades, y me fui del colegio, me salí. Me expulsaron del colegio, y mi abuelo, como era un hombre muy piadoso, muy católico, conocía mucho a religiosas, a sacerdotes, intercedió por mí. Regreso al colegio, pero me condicionan la matrícula. Y cuando me condicionan la matrícula, mi papá me castiga sacándome del seno de mi abuelo y llevándome a 2 horas. Él trabajaba en Quito, en la capital, y yo vivía en Ambato, que es una ciudad mucho más pequeña, 2 horas más o menos de la capital. Me trae a vivir a Quito y me pone en un colegio mixto, pero evangélico además. Y dijo, si las religiosas no pueden contigo, los pastores van a poner ahí. Pues bueno, conocí a un grupo de deportistas, mi papá me mete al baloncesto porque yo creo firmemente en lo que él decía, la música y el deporte disciplina. Entonces yo le doy gracias a Dios porque gracias al baloncesto nunca me metí en cosas que vayan ni con drogas, ni con alcohol, ni con nada, porque amaba el baloncesto. Y bueno, yo entrenaba 6 días de la semana, aproximadamente 4 a 5 horas diarias. Entonces, claro, no tenía tiempo para nada, pero ahí conocí a un grupo de jóvenes que eran basquetbolistas que me invitaron a formar ligas barriales en los barrios urbanos marginales. Y empezamos a trabajar las ligas barriales de baloncesto. Comencé a trabajar con jóvenes en barrios de extrema pobreza, barrios urbanos marginales, y ahí comencé a oír del Che Guevara, de la revolución, de Cuba, estaba en esa época también Nicaragua, y comenzamos a hablar sobre la importancia de eliminar a los malos que estaban dejando a la gente pobre. Vi la pobreza, conocí la pobreza, estuve con mujeres que estaban abandonadas, madres solteras, que estaban maltratadas, violentadas, abusadas, a jóvenes que no tenían para los estudios. Entonces, claro, toda esa realidad me comienza a mí a chocar y me comienza a mí a comprometer en una lucha de la que yo creía firmemente de que era urgente sacar a la gente de esa realidad, y que entonces, ¿quiénes eran los malos? Pues los malos eran los ricos, los empresarios, ciertos políticos de derecha, la iglesia sobre todo, y comienzo a combatir contra los culpables de toda la desgracia de esta pobre gente. Y ahí es como me empiezo a vincular con la izquierda, como me empiezo a vincular con los grupos de mujeres, me empiezo a vincular con la guerrilla, me empiezo a vincular con todo el tema revolucionario. Organizábamos huelgas, organizábamos grupos de maestros, organizábamos colectivos de mujeres, colectivos de jóvenes, colectivos de choferes. Entonces empieza todo esto a generar inclusive la toma de tierras. Y cuando me toman a mi presa fue después de la toma de tierra de una hacienda muy grande. Hasta hoy existe el barrio, se llama Lucha de los Pobres, y es ahí donde empiezo a generar ya supuestamente una causa para empezar a hacer justicia, pero una justicia que era robar a unos para entregar a otros, una justicia que era matar a unos para que otros vivan, el hecho de utilizar a los pobres para llevar adelante esta causa, cuando realmente había compañeros nuestros que cuando empezó la persecución más fuerte se autoexiliaron a Francia, se autoexiliaron a Cuba, vivían como reyes, y nos dejaron a los que realmente estábamos, a los ciudadanos de a pie, nos dejaron en la cárcel, nos dejaron a manos de la policía militar, y muchos de mis compañeros fueron asesinados. Soy de los 5, por ejemplo, en mi grupo, de los 5 que nos cogieron presos, 3 sobrevivimos y 2 salieron
y solo 2 salimos en libertad. 3 murieron, desaparecieron, nunca se supo dónde están sus cadáveres, y solamente 2 de ellos sobrevivimos. Ahora, usted, tengo entendido que también lamentablemente sufrió el flagelo de la tortura. Así es, nosotros fuimos tomados presos por inteligencia militar justamente después de esta toma de estas tierras, ¿no? Después de la toma de tierras nos empiezan a buscar los de inteligencia militar, y yo estuve escondida más o menos como 1 mes y medio en casas de seguridad, pero al ver que se había bajado ya toda la persecución que había, empecé a salir y volví a la universidad como una universitaria más, hasta que a la semana y media de que yo empezó a volver a clases, entró una camioneta de inteligencia militar, entró a mi aula con una fotografía en mano, empezó a buscarme y me sacó del aula de la universidad. A partir de ese momento lo que viví fue realmente horrendo, no se lo deseo a nadie. Nos ponían pimienta en las fundas de plástico, nos mojaban la cara, nos ahogaban y luego nos ponían esas fundas de plástico que hacía que nos irrite la cara, que vomitemos, nos daban líquidos para aflojarnos el estómago, para que nos den vómito. En el mismo cuarto donde nos tenían encerrados, que había solamente una pequeña ventana del tamaño de un ladrillo, y estaba además con rejas, ahí mismo dormíamos, ahí mismo defecábamos, ahí mismo nos tiraban absolutamente el agua que debíamos beber, y nos ponían contra un paredón, disparaban en el piso y las esquirlas nos quemaban en las piernas, nos lastimaban. Entonces, Amparo, fueron su vida días de fe, horrorosos. Su vida de fe en todo ese proceso, ¿cómo fue? Atea totalmente atea. A mí lo que me sostenía con vida era la promesa de mi abuelo. Mi abuelo me había prometido que él no se iba, que él se adelantaba y que desde el cielo iba a cuidar por mí, y que él iba a estar rezando y esperando que yo llegue junto a él en el cielo. Siempre me decía que él me esperaba en la cena del Cordero. Qué hermoso. Me dice, nunca estarás sola, yo voy a rezar por ti, yo no me voy, yo me adelanto. Entonces esa era la esperanza que yo tenía, el saber que mi abuelito estaba conmigo, que me estaba esperando, y que yo me agarraba de la mano de él y le pedía, ¿no? Le decía, abuelito, yo sé que estás conmigo, cuídame. Por ejemplo, a mí no me violaron, me maltrataron, me golpearon, me abrieron la espalda, la cara me la dejaron destrozada. De hecho, yo tengo un ojo que es un poco más cerrado que el otro de los golpes que recibí. No se me nota mucho, pero si ya te fijas, te vas a dar cuenta que efectivamente tengo un lado que sí quedó mucho más afectado que el otro. Las secuelas en la piel, en la espalda, en las piernas, en los brazos todavía las tengo, ¿no? Porque además tengo una tendencia al quiloide, y eso hace que las cicatrices queden de una manera mucho más gruesas. Entonces todavía se notan en mi cuerpo las secuelas de esos días de dolor y de tortura que vivimos en busca de una justicia social que hoy comprendo que no se hace matando a nadie, ni generando robos ni atropellos a nadie, sino desde unas políticas públicas mucho más centradas en el ser humano y no en el egoísmo de unos pocos para atentar contra la vida de otros, ¿no? A ver, si miramos un poco para atrás y vemos la contemporaneidad, con respecto, por ejemplo, a lo que va a ser después su participación dentro de lo que es la ONU, la UNICEF, y este tema que es tan puntual, ¿no? Un poco emblemático, digamos, que como es el aborto en Latinoamérica, de la cual, y quiero decir una cosa, Amparo, yo muchas veces no sabía cómo presentarla, porque como que siempre digo, hay 2 Amparo, una comunista de izquierda, guerrillera, y otra conversa. Finalmente nos quedamos con la última versión, naturalmente, creo, ¿no? A mí es lo que me gustaría saber, ¿cómo es el paso de que ella está en ese proceso de izquierda y llega a la ONU? Eso, si nos podés contar, ¿qué vinculación hay y por qué siendo de izquierda? No, y aún siendo, claro, exacto. ¿Me entendés? ¿Por qué siendo de izquierda, que supuestamente uno dice, bueno, como más nacionalista, llega a una instancia? Claro, yo sigo siendo la misma Amparo, sigo siendo la misma mujer revolucionaria, sigo siendo la mujer que todavía le duele la injusticia social, que todavía le duele como hay gente que tiene para dar de comer a los perros y habla de aborto,
y sin embargo los niños no tienen ni siquiera que comer. O sea, esa injusticia social, a mí la injusticia social todavía me mueve. Claro. Creo en el derecho de las mujeres, pero hoy creo incluido el derecho de las mujeres que viven en el vientre de otra mujer. Mi paso se da definitivamente porque cuando tú eres técnico, yo siempre he sido de un trabajo técnico, yo soy técnica operativa de los proyectos, yo trabajo como consultora en la parte técnica, no en la parte política, yo no trabajo en la parte administrativa, yo trabajo en el campo, en la parte ya con la gente. Claro. Cuando yo empiezo a trabajar con la ONU fue porque luego de que fui torturada, salí exiliada política y fui a vivir a España, estudié en España, y luego en ese interín hay una transición del gobierno derecha con un gobierno de izquierda, y entonces de centro izquierda, y me llaman a ser asesora del ministro de Educación, y con él monto un proyecto que fue ganador de muchos premios a nivel internacional, que era un proyecto de educación preescolar no formal para sectores de extrema vulnerabilidad. Este proyecto era tanto en quechua parlante como en español, y era con el objetivo de mejorar las habilidades y destrezas de los niños menores de 5 años para que puedan tener un mejor rendimiento escolar. Sí. Esto hace que me conozca UNICEF, me invita a ser consultora de UNICEF, empiezo a trabajar investigaciones, sobre todo en el ámbito preescolar, y luego empiezo a conocer el mundo de la mujer, empiezo a trabajar con jóvenes, hasta que empiezo a trabajar con el tema de los derechos de los niños. Fuimos el primer país que firmó el derecho de los niños. Estuve en todas esas consultorías hasta el año 2000, que ingreso al mundo de la salud sexual reproductiva tratando de luchar por el derecho al aborto. Empiezo a implementar el proyecto, este proyecto gana también varios premios, este proyecto es tan reconocido que lo llevan como uno de los modelos para ser implementado en Santiago de Chile a otros países. Ganamos algunos proyectos de América Latina, fuimos invitados a este encuentro en Santiago de Chile para evaluación y sistematización de proyectos de salud sexual reproductiva. Ahí logro comprender 3 realidades. La primera, que esto es un negocio, porque cuando empezamos a trabajar las cifras, la metodología era buena, la propuesta era buena, los problemas eran reales, pero el objetivo y la parte de la implementación con los equipos con los que se estaban implementando, los recursos con los que se estaba implementando no eran los correctos. Bien. El uso de anticonceptivos lo único que estaba haciendo era aumentando el contagio de enfermedad de transmisión sexual, aumentando el embarazo adolescente, y era ir en contra de los objetivos que nos habíamos planteado. De hecho, hasta ahora es un fracaso. Si tú miras desde el año 2000 hasta el año 2022, quienes llevan adelante las propuestas de salud sexual reproductiva es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, quien financia, promueve y además impone estas políticas en nuestros países. Sí. No ha tenido un solo país que pueda decir este país, después de implementar esta propuesta, es un éxito, porque su metodología, sus recursos son pésimos, están mal utilizados. Claro. Ahí fue cuando hicimos las denuncias. Luego de eso viví junto a una amiga mía en vivo y en directo un aborto. Ella se embaraza de una relación adúltera. Obviamente creíamos que el aborto era un derecho, por lo tanto dijimos, mira, la única opción que tienes es abortar. Entré a un abortuario, vi cómo te descuartizan, cómo con estos instrumentos, las cucharetas, te violan las entrañas. Vi cómo caen los restos de un niño cortado, destrozado en un frasco de cristal, totalmente hecho pedazos, y tú ves piel humana, sangre humana, hueles a sangre humana, ves cómo la mujer se desangra en el aborto, ves con la frialdad con que el médico simplemente cuenta los pedazos del hijo que te acaba de arrancar de las entrañas, bota en el servicio higiénico y se larga. El tipo que le embarazó a mi amiga, lo único que hizo fue pagar los $300 y largarse. Entonces ahí fue cuando yo dije, esto no es el derecho de la mujer, esto no puede ser un derecho de la mujer. Claro. Y empiezo a trabajar por los derechos de las mujeres, incluida de la que vive en el vientre de otra mujer, y si es un varón, dona tu cuerpo que ni siquiera es de tu mismo sexo. Entonces empiezo a meterme en todo esto y empiezo a tener problemas serios con mis compañeras de los grupos feministas, porque mi cuestionamiento fue en la misma casa de los grupos feminismos, en los mismos grupos feministas, claro, en medio de las Naciones Unidas, y totalmente atea. Es ahí donde las Naciones Unidas me pide salir de los proyectos porque no creo en sus principios institucionales, cosa que es verdad, y empiezo una lucha cara a cara con mis mismos grupos de compañeras. En ese interín, el 27 de noviembre, tengo una experiencia mística, personal, profunda con la Santísima Virgen María,
a la que fui consagrada 17 años por mi abuelo, desde el mismo momento del embarazo de mi madre hasta cuando cumplí 17 años, que fue el tiempo que mi abuelito pasó por la tierra. Él me consagró a la Virgen María los segundos domingos de mayo y me hizo una promesa que nunca dejará de rezar por mí y que será la Virgen María la que me llevará al encuentro con la casa del Padre. Y así fue. Este 27 de noviembre tuve una experiencia con ella, la vi, conversé con ella. Ella me indicó cómo estaba mi alma, lo destrozada y podrida que estaba el alma y lo que me esperaba en el infierno. Y comienzo a clamar misericordia a Dios. Miro la misericordia de Dios, vivo la misericordia de Dios a través de la preciosa sangre de Cristo, que es la que me limpia de los pecados. Y el momento en que me despido de la Virgen me dice: nunca más estarás sola, caminaré frente a ti para guiarte, sobre ti para gobernarte, bajo tuyo para sostenerte, detrás tuyo para cuidarte y a tu lado para acompañarte. Nunca más estarás sola. Me entrega la bandera del Sagrado Corazón de Jesús y me dice que deje la bandera de los hombres y tome la bandera de Dios. A partir de ese día mi vida cambió y empieza todo un trajinar de conversión, porque la conversión no es un acto de magia, la conversión es de toda la vida, y empiezo mi camino de conversión de la mano de la Virgen María. Buenas noches a toda la audiencia de la hora del portal de prensa. Quería hacer una pregunta para la señora Amparo Medina, y a mí me llama la atención el hecho de que haya tanta gente o tantos organismos dispuestos a financiar proyectos que van en contra del orden natural, y por qué por ahí a la gente que puede, económicamente hablando, dar una mano para hacer el bien, no lo hace. O sea, hay tan poca gente que pone plata para proyectos que vayan en contra de esos males hacia la humanidad. Un saludo a todos. Hola Matías, quería hacer una consulta a Amparo Medina con respecto, digamos, de que ella dejó la ONU hasta ahora, qué políticas cambiaron con respecto al feminismo y al aborto. A ver, a colación de las preguntas que nos hicieron la audiencia, es importante por lo menos esbozar cuáles son los objetivos, no enumerarlo a los 17 puntos que tiene en este caso la ONU, sino a los auténticos objetivos y cómo es que esto se está pergeñando y cómo está funcionando ya en Latinoamérica con bloques que son definitivamente de izquierda, ¿no? Estamos hablando ya de los gobiernos de México, de Colombia, del mismo Ecuador, de Argentina actualmente, de Chile, recientemente de Chile, que no es meramente, digamos, acá una cuestión política de derecha e izquierda. Hay una cuestión de trasfondo que tiene que ver con la libertad, una libertad que está camuflada, o una esclavitud camuflada, ¿no? Porque una de las cosas que yo supongo es que hoy el aborto pareciera ser un derecho, pero me parece que como seguimos va a ser una obligación. Entonces, por eso me parecía oportuno preguntarle a Amparo concretamente cómo la ve a la ONU, cómo está funcionando, cuáles son los auténticos objetivos de este nuevo orden mundial de la Agenda 2030. A ver, para ir por partes, sobre el financiamiento, que sea la pregunta uno de los oyentes, sí, es importante tomar en cuenta, y ahí entra también la respuesta a la pregunta de ustedes con respecto a la Agenda 2030. Hay una revolución del lenguaje. O sea, yo no voy y pido dinero para hacer abortos, yo no voy y pido dinero para homosexualizar a niños o para difundir la pedofilia o la pederastia, porque definitivamente la gente se escandalizaría. Claro. Yo no pido dinero para que hacer la amputación de niños para que se conviertan en niñas o para meterles químicos y hormonas a los niños y a las niñas para que su desarrollo sea totalmente obstaculizado y cambien de imagen, ¿no es cierto? Entonces, sí, ¿cuál es el punto? Aquí hay una revolución del lenguaje muy sutil para el desarrollo, para educación, para salud, para difusión de los derechos, para eliminar la violencia, para mejorar la calidad de vida de los niños, para trabajar específicamente en la participación ciudadana, en la libertad de expresión, en todo lo que tiene que ver con mejoramiento de la calidad de vida de las personas en los barrios urbanos marginales, el tema del medio ambiente, el tema del cuidado de la casa común,
el tema de la Pachamama. Entonces, claro, cuando a mí me preguntan, oye, ¿tú quieres combatir el embarazo adolescente? Yo digo, pero por supuesto. Claro. Y de hecho tú vas a ver que hay muchos proyectos de cristianos, católicos, evangélicos que caen en este juego, porque lo que les dicen es, yo le voy a financiar con 100, 200, 300 mil dólares para empezar a prevenir y combatir el embarazo adolescente, prevenir el contagio de enfermedad de transmisión sexual, prevenir el contagio de VIH-Sida. Y yo quisiera, inclusive tengo manuales, tengo profesores, usted no se preocupe, lo único que necesitamos es que nos preste a sus beneficiarios para trabajar en los proyectos. Entonces ves organizaciones cristianas que permiten que estos entren en estos proyectos, pero obviamente como son sus técnicos, sus materiales, sus productos, lo que hacen es difundir la perversa ideología de género, la salud sexual reproductiva. Entonces, a la larga la gente ha asumido que, por decirte, uno de los conceptos más vendidos hoy es que hay que cuidarse el momento que te casas. Claro. Entonces, cuando tú preguntas ¿de qué me cuido?, la gente dice te cuidas de lo malo, de lo peligroso, evitas lo que te puede dañar, de eso te cuidas. Claro. Pero en la misma categoría están los hijos, entonces tienes que cuidarte de no embarazarte, pero nadie te dice que tienes que cuidarte de no contagiarte de VIH-Sida, de virus de papiloma humano, de herpes, de clamidia. Entonces, esta revolución del lenguaje te hace vender las cosas negativas como algo positivo. Claro. Luego también está el chantaje económico. Es decir, las Naciones Unidas de una u otra manera se ha vendido como un gran imperio, un imperio que gobierna el resto de naciones y que impone al resto de naciones una forma de pensar y de hacer. Entonces, esta imposición se convierte en obligación cuando tú necesitas plata para salud, plata para educación. Entonces, te voy a poner un ejemplo. En Ecuador, en la época de pandemia, cuando todo el mundo vio que teníamos cadáveres regados en las calles porque no había ni siquiera capacidad para recogerlos, vino la ONU, nos dio $42 millones y en uno de los numerales, creo que era el quinto o sexto del objetivo 2, decía claramente que nos comprometíamos a legalizar el aborto para prevenir el COVID. O sea, para la ONU había que prevenir el COVID legalizando el aborto y nos dieron 42 millones, ¿no? Qué bárbaro. Entonces, claro, este mundo de la revolución del lenguaje, el mundo del chantaje, este mundo de la imposición es totalmente fuerte. Y tercero, es porque se han tomado la academia. Entonces, en la academia ya el aborto no es matar. El aborto se ha convertido en un derecho y por lo tanto en algo necesario. Entonces, los médicos que hacen un juramento de salvar vidas siempre y cuando hayas logrado nacer. Porque si ya no lograste nacer y te mataron, pues es imposible, ¿no? Claro. Entonces, al tomarse la academia, al ideologizar la ciencia, al haber hecho que maestros, médicos, abogados empiecen a introducirse en la ideología de género con esta revolución del lenguaje, tú ves gente que estúpidamente, perdón el término, ya no dice todas, todos, dice todes, claro. Ya no dice chicos, sino que dice chics. Porque si tú le preguntas qué significa, ni siquiera ellos saben qué significa, ¿no? Claro. Pero existe justamente esta revolución del lenguaje que yo siempre digo pues vuelve idiota a la gente, vuelve tonta a la gente y a la hora de la hora se queda sin capacidad de pensar de manera autónoma. Claro. Y esos son los objetivos 2030. A lo largo el objetivo 2030 es meternos a la naturaleza como un dios, a la Pachamama como algo supremo, y para eso el ser humano se vuelve un enemigo y por eso tienes tú como objetivo el control natal a través de los derechos de salud sexual reproductiva, tienes los derechos, y yo lo que digo directamente, la pedofilia, la pederasta y la homosexualización de nuestros hijos a través de la ideología de género o perspectiva de género como ellos le llaman. Tienes todo lo que es el control mundial de la población a través de estos nuevos convenios de la OMS, en donde hemos cedido el control de la salud a la Organización Mundial de la Salud para que sean ellos quienes nos digan de qué vamos a vivir y de qué vamos a morir y cuándo vamos a morir, ¿no? Amparo, vos que estuviste adentro y estuviste trabajando, ¿nos podés contar un poco cómo se cocinan estos proyectos y cómo se realizan, por ejemplo, en un país? Porque acá mucha gente cree que está haciendo la revolución por usar un pañuelo verde,
pero vos lo que nos estás indicando es que esto es una organización mundial, hay un plan para esto, y de alguna manera los países, lejos de ser algo auténtico o autónomo de una iniciativa propia, es como una imposición externa. Y te quiero preguntar, ¿por qué con la izquierda? ¿Por qué se vinculan con la izquierda, digamos? A ver, sabes que ahí yo sí creo que es importante encontrar a Gramsci. Sí. Gramsci es un pensador de izquierda, sí, que él hablaba ya de del fracaso de la revolución social. Sí. Porque decía que si no hay recursos económicos, la revolución social no podía continuar y que por lo tanto la revolución iba a ser un fracaso. Y él propone hacer la revolución sexual en vez de la revolución social. Y él habla claramente de que es en la cama en donde se va a poder gobernar e idiotizar a la gente, lo dice claramente, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, cuando tú vuelves a Gramsci, te puedes dar cuenta que en el fondo lo que existe es un reconocimiento de que de que el comunismo, de que el socialismo ha fracasado, pero que necesitaba este input de la gente a través de causas, ¿no? Ellos buscan causas, son realmente muy de trabajar todo este espíritu de la división de clases, de generar un ser humano que sea el ídolo, que sea el salvador de los grupos. Está muy acostumbrado a trabajar la imposición de políticas desde la necesidad, desde un discurso bonito de salvar a la gente, ¿no? Entonces, sí, claro, cuando tú ves toda esta política que se viene dando a nivel internacional de estos grupos progres, es porque definitivamente ellos o se metían al narcotráfico, como lo hicieron algunos, ¿no es cierto?, de revolucionarios pasaron a narcorrevolucionarios, o se volvían narcopolíticos, sí, y de izquierda. Entonces se divide la izquierda en tres espacios: un espacio de narcoguerrilleros que se mantiene con la venta del narcotráfico, pero que sigue vendiéndole a la gente el discurso de salvar a los pobres. Luego tienes el otro grupo de los narcogobiernos que siguen defendiendo el tema del discurso de la revolución comunista, socialista, sacar adelante a los pobres, pero que sabe que destrozando la industria, destrozando la empresa, destrozando los recursos naturales del país, se quedan en obsoletas. Entonces decide vincularse también con el narcotráfico. Un ejemplo de eso clarísimo es Cuba y Venezuela. Y hay un tercer grupo que en cambio empieza a trabajar desde el acomodamiento de los nuevos grupos sociales, no los nuevos grupos revolucionarios. Y es aquí en donde entra todo este mundo del feminismo, de los grupos de mujeres, de los grupos LGBTI, de los grupos ambientalistas, de los grupos indigenistas, porque obviamente necesitan bases. Entonces, este tercer grupo lo que hace es desde la política generar bases y con estas bases poder impulsar un nuevo criterio de revolución. Entonces, antes era revolucionario trabajar por los pobres, organizar mingas, organizar mesas comunitarias, organizar tiendas comunitarias. Hoy es revolucionario organizar a las mujeres para que defequen en las iglesias, para que hagan abortos, o para los grupos LGBTI se metan a las escuelas y a través de la difusión de la pedofilia enamoren a nuestros hijos y los conviertan en su línea LGBTI, ¿no? Ahora, hay un financiamiento en todo esto. Este financiamiento tengo entendido que viene de la ONU, viene justamente del PPF, que también viene de todo lo que es el medicamento, todos los remedios, esto, generar la enfermedad, generar el remedio. Me decía, la vez pasada tenían las estadísticas de que hay más clínicas abortivas que McDonald's en el mundo. Y esto justamente supone una sujeción a los gobiernos, en especial a Latinoamérica, concretamente en el caso de Macri, que en un año tuvo un discurso que era pro vida y al año siguiente estaba promoviendo ya el aborto en nuestro país, acá en Argentina, y por supuesto lo está continuando el gobierno que le ha sucedido también. Usted tiene un conocimiento bastante cabal en este terreno, por lo que estuvo incluso reunido con algunos senadores en nuestro país, ¿no es así? Claro, la pregunta que tú haces es la que nos decíamos nosotros: ¿por qué si la metodología no funciona? Porque los datos estadísticos como técnico, claro, si tú revisas los datos estadísticos del 2000 al 2022 te vas a dar cuenta que las políticas de salud sexual, reproductiva y género son un fracaso total. Claro.
quintuplicaron el embarazo adolescente, ya no hay 5 enfermedades de transmisión sexual latentes, hoy hay 25, 30 enfermedades de transmisión sexual latentes entre nuestros adolescentes. Antes de la pandemia, Argentina y Chile estuvieron a punto de hacer pandemia con la sífilis. De hecho, se estaban a punto de declarar pandemia con la sífilis, ¿no es cierto? Sí. Son enfermedades de transmisión sexual que se transmiten por la promiscuidad. Básicamente son enfermedades por la promiscuidad. Claro. Entonces, claro, cuando se empieza a dar, tú dices, a ver, ¿cuál es el objetivo de difundir un proyecto que no funciona? Que te das cuenta que absolutamente en sus objetivos, en sus recursos, en su metodología es un fracaso. Ahora, Amparo, y empezamos a investigar. Sí, y ahí sí. es en donde nosotros empezamos a bajar datos de todo lo que era los anticonceptivos. La primera empresa que vende anticoncepción y medicamentos para el contagio de enfermedad de transmisión sexual es el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, al ser el primer vendedor de estos productos, es el que más gana. Y veíamos cómo, por ejemplo, los preservativos de 10 centavos se venden a 15, 20 centavos, las pastillas de emergencia que se compran a 25 centavos son vendidas a $4.50, $8. Todo lo que tiene que ver los DIUs, las té de cobre, se compran a $3, $4, se venden a $25, $30. La vacuna del virus de papiloma humano se la fabrica en $15, $20 y se la vende a $85, $70 y hasta en $300 a nuestros países. Entonces, claro, tú dices, aquí hay algo que va más allá de lo que estamos viendo. Ahora, Amparo, no es una política pública. Sí, te hago 2 preguntas. Una, primero, lo que vos nos señalás es que hay una intencionalidad económica sobre estos proyectos, y yo te pregunto, ¿quiénes son los dueños de este poder económico, digamos, que buscan esta finalidad? Y lo segundo es, si no habrá una finalidad más allá de lo económico, que busque directamente la corrupción moral de un pueblo, porque hay muchas otras maneras de hacer dinero, no sé si me explico. Entonces, quiero saber quiénes son, si puede ser con nombre y apellido, y acá en Argentina, o la vinculación que vos tuviste con el orden político, quiénes son las personas que responden a estos intereses, ¿no? Y también que nos puedas decir si vos no percibís que hay otra intencionalidad incluso superior a la económica. A ver, yo creo que económicamente es muy fácil probar, porque la economía es totalmente lógica y comprobable, de lo contrario deja de ser certera, ¿verdad? Claro. Es un fracaso. Entonces, a nivel económico, tú te das cuenta que las Naciones Unidas lleva años, desde los 70, 80, en un debilitamiento económico muy grande, porque no ha sido para lo que fue creada, no ha cumplido los objetivos para lo que fue creada. Tenía que trabajar en los conflictos, mejorar las relaciones internacionales, trabajar en todo lo que era la participación, mejorar los sistemas democráticos, la ciudadanía, empezar a trabajar en procesos de ciudadanía mucho más efectivos, mucho más reales y concretos, mejorar los sistemas de salud, de educación, y realmente no fue así. Y en los conflictos internacionales en donde más económicamente le ha costado a la ONU, cuando ella no actúa acorde a lo que se estaba planificando, los países empiezan a mermar su participación económica. Hay un cuoteo que tiene que ver con un porcentaje del Producto Interno Bruto, y estos países que se han sentido afectados por la inacción de las Naciones Unidas dejan de aportar lo que les corresponde. Dan una parte del dinero, pero no todo lo que les corresponde. Es decir, es como decir, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces, pero tampoco me quiero salir porque me conviene quedarme aquí. Entonces, en vez de darte 30, te voy a dar 10. Así no te doy como que te castigo, pero tampoco yo me salgo del proceso. Claro. Esta falta de recursos hace que como la ONU se convierta en una ONG como cualquier otra. Las Naciones Unidas es una organización no gubernamental que vive de benefactores. Y estos benefactores que empiezan a aparecer tienen que tener nombre y apellido, y son, en el caso de la salud sexual, reproductiva y género, las farmacéuticas. Las farmacéuticas empiezan a entrar con muchísimos millones de dólares, pero para lavar el dinero, para que no se note que la misma que produce el COVID te vende las vacunas para el COVID y te financia el dinero para las vacunas contra el COVID, lo que hacen es utilizar a mediadores, a organizaciones intermediarias. En el caso del aborto, de la anticoncepción, una de las intermediarias más grandes es la IPPF. Claro. Entonces, la farmacéutica le da el dinero a la IPPF. Te doy un número, le da $300 millones las farmacéuticas a la IPPF.
El momento que le da la IPPF le pone nombre y apellido al dinero. Ya no es un dinero para las Naciones Unidas, es un dinero que es para salud sexual, reproductiva y género, porque la intermediaria es a eso a lo que se dedica. Claro. Entonces, como ellos se dedican a salud sexual, reproductiva y género, ellos van a financiar proyectos de salud sexual, reproductiva y género, porque es a lo que se dedica, es el fin de la institución. Claro. Entonces, se hace convenio con las Naciones Unidas y se fijan los objetivos de la ONU en función al financiamiento que han recibido. Bien. Entonces se hacen los grandes encuentros internacionales, las convenciones de niños, las convenciones de mujeres, para que la gente sea la que pide el proyecto que las Naciones Unidas tiene que financiar. Claro. Entonces se invita a jóvenes de diferentes países que vienen de proyectos financiados por las Naciones Unidas, claro, para que participen en eventos de las Naciones Unidas, o de mujeres que están en proyectos de las Naciones Unidas, para que vayan a eventos de mujeres de las Naciones Unidas. Les llevan a Nueva York, les llevan a Washington, les llevan a Panamá, les llevan a República Dominicana, a Paraguay, a todos estos delegados, y ellos empiezan a elaborar los objetivos de estos dineros. Claro, imagínate lo que es llevarle a gente que en su vida ha viajado a Washington, a Nueva York, entonces dicen, miren, les hemos preparado un tour, los que quieran quedarse trabajando el documento se quedan, y los que no pueden ir a hacer el tour. Te aseguro, claro, que se queda el 0.05% de los que se van, claro, y con ellos se trabaja el documento. Entonces el documento dice que los miembros de los delegados de los países firmantes de este convenio solicitan que les den homosexualidad, que les den anticoncepción, que les den aborto, que les digan que los niños pueden iniciar a tener relaciones sexuales desde los 10, 12 años. Entonces se difunde la pedofilia, la pederastia, la homosexualidad, el aborto, el uso de anticonceptivos, la promiscuidad. Entonces, cuando tú llegas al final de la convención, el documento está elaborado, los chicos que en su mayoría no saben ni siquiera inglés, les leen el documento y les dicen, miren, vamos a prevenir el embarazo adolescente, vamos a prevenir el contagio de enfermedad de transmisión sexual, hemos elaborado un documento para trabajar en el mejoramiento de la vida sexual de los chicos, en el derecho al placer, en la participación de las mujeres, en la no violencia contra la mujer. Nosotras no queremos seguir muriendo en las calles. Todas palabras lindas. Los hombres empiecen a ser mejores, bla, 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 bla. Los chicos llegan y firman el documento. Claro, Para eso, las Naciones Unidas otorgará a cada país un número X de dinero para que se financie estos proyectos. Y es así como el dinero viene a pedido de la misma gente que ni se entera para lo que piden el dinero, viene a través de las Naciones Unidas en convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Claro. Increíblemente las mismas ONGs feministas, las mismas ONGs LGBTIQ+, claro, las mismas ONGs de abortistas, ecologistas, indigenistas, y este dinero llega a estos ministerios a través de estas ONGs. Y obviamente estas ONGs son las asesoras, porque si tú ves las leyes que se promueven en nuestro país, son las mismas ONGs que asesoran a los mismos políticos. Claro, claro. ¿Cuánto reciben? Gana ahí la ONG, porque sabe que va a recibir ese dinero, porque además, entre comillas, es la única que sabe hacerlo eso. Sí. Luego ganan los técnicos que traen el proyecto. Claro. Ganan los que participaron porque les llevaron a hoteles 5 estrellas, comieron de lujo, la pasaron de lujo y vienen a contar los maravillosos que son los encuentros de las Naciones Unidas para que otros se animen a ir. Claro. Ganan los políticos porque después de que sale la ley les convierten en consultores. Mira Pinochet, mira la Bachelet. La Bachelet, claro, despenalizó el aborto en Chile y ahora es la oficial de la Oficina de la Mujer en las Naciones Unidas. La IDO, igual de España, es ahora la oficial de la Oficina de la Mujer en Ecuador. Claro, entonces ellos siempre van a terminar como consultores de la ONU a través de la OMS, de la OPS. Entonces es así como ellos llegan a blanquear este dinero. Claro. Ahora la pregunta es, ¿y qué ganan? En el Ecuador es un país de 16 millones de habitantes. Sí. Como yo he promovido la anticoncepción, el aborto, sobre todo desde los 10, 12 años, entonces resulta que estoy vendiendo 1,5 millones de anticonceptivos mensualmente en un país de apenas 16 millones de habitantes. Claro. ¿Te puedes imaginar el negocio que es difundir la anticoncepción y el aborto en Colombia, en México, en Argentina, en Brasil? Sí. Si solo en Ecuador venden entre 1,5 millones y 2 millones
mensuales de anticonceptivos. Sí, el tema es que nadie se hace cargo después cuando hay una mentalidad digamos, anticonceptiva, y en donde los niños empiezan a vivir la sexualidad de un modo desordenado, y lamentablemente cuando viene una vida humana la consecuencia es el aborto, ¿no? Como una consecuencia natural. Querida Amparo, tenemos que ir terminando ya, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Lamentablemente, sí. La verdad que no nos alcanza el tiempo por todos los temas. Seguramente que podemos programar otro episodio más. Vamos a coordinarlo bien para hablar específicamente. Fernando viene anunciando lo de la Agenda 2030, lo hemos escuchado en los políticos, y nos pareció muy importante esta experiencia tuya y tu mensaje, así que te queremos agradecer de corazón. Creo que es muy importante para que, bueno, toda nuestra audiencia, nuestros amigos, empecemos a despertar un poco. Yo me querría despedir de Amparo, no sin antes, proponerle un pensamiento que anoche, justamente con Agustín Laje, lo estaba escuchando en una entrevista, en la que decía que en la Edad Media con Nietzsche se mató a Dios, y en la posmodernidad hemos matado al hombre. ¿Para qué? Para que surja solamente el Estado. Más o menos estos serían los objetivos de la Agenda 2030. ¿Usted está de acuerdo con esto, Amparo? Sí, pero sobre todo yo creo que no solo se está matando al hombre, lo que se está haciendo es buscar un superhombre, ¿no? Buscar un superhombre que sea el que habite en una nueva sociedad. De hecho, si tú le escuchas al Papa Francisco, los diferentes análisis que hace sobre cuando está en el COVID, él llama la atención a los jóvenes, y a mí me ha llamado mucho la atención cuando dice: no estamos en un cambio de era, estamos en una era de cambio. Claro. Y en esta era de cambio, el ser humano se la está jugando en creerse un Dios o convencerse que es un ser humano. Entonces yo creo que ahorita estamos en esta etapa en donde el ser humano se cree un Dios y está no solamente autodestruyéndose, sino que el momento que se dé cuenta que realmente es un ser humano, va a darse cuenta de todo el daño que se ha hecho. Yo creo que vivimos en este momento el cuento de la tela invisible, del rey con la tela invisible, ¿no? Sí, una fábula que habla de este rey que le vendieron una tela invisible que era única, y que toda la gente decía que estaba guapísimo, maravilloso, y que solo un niño se atrevió a decirle está desnudo. Claro, y que cuando se dio cuenta, efectivamente se dio cuenta que le habían tomado el pelo y que estaban desnudos. Eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Te agradecemos. Vamos a creer un cuento en donde nos están matando, y es ahí cuando ya estemos con la gente destruida y dañada, nos vamos a dar cuenta que efectivamente era un veneno que nos estaba destruyendo. Bueno, fue... Amparo, un fuerte abrazo desde acá, Tucumán. Nos estamos encontrando seguramente en otro programa. Te mandamos un beso grande, gracias por tu testimonio. Muchísimas Saludos gracias. a todos, muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes, muchas gracias, adiós. Adiós, Amparo, gracias. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves.